Bienvenidas y bienvenidos a Somos Palabras, un podcast de diálogos para entender el amor, navegar la vida y hacerse preguntas difíciles. Soy Juan Gabriel Agudelo. Hola, aquí Gabo. Estamos celebrando 2 años desde que nació Somos Palabras y estoy feliz de contarte que sacamos libretas, separadores de libros y pósters para hacerle honor a las palabras. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, te esperamos en la tienda de Somos Palabras en Instagram. Gracias por escuchar. Bueno, Juan, bienvenido a este episodio. Juan Gabriel, muchas gracias por esta maravillosa invitación. Esperemos que nos la gocemos y nos los oyemos. Esperemos que sí, total. Juan, para quienes no te conocen, ¿quién eres? ¿Qué haces? Yo llevo 22 años, casi 23, dedicado exclusivamente al acompañamiento de personas que están trasegando el final de la vida por consecuencia de una enfermedad o una condición accidental o incidental que los conduce a este proceso de terminalidad. Y acompaño a este enfermo y a su grupo familiar en el tema médico, psicoemocional, familiar y espiritual, y ocasionalmente en duelo. Yo soy médico de formación y posterior a eso yo hice un posgrado en la UBA de cuidado paliativo. Después apareció una invitación a hacer la primera cohorte en una especialidad de la Universidad de San Buenaventura aquí en Medellín de hacer cuidados al final de la vida. Y la vida me ha conducido a que permanentemente esté en el mismo proceso. O sea, yo terminé el rural y cuando terminé el rural el primer puesto que me ofrecieron no estaba buscando. Yo estaba de docente en una de las universidades de la ciudad. Me dijeron, oiga, vea, necesitamos un médico domiciliario que se encargue de el acompañamiento de personas al final de la vida en el norte de Medellín. Y el área metropolitana. Y yo, hágale de una. Se acaba el contrato de docente este año y eso es prestación de servicios, entonces chao. Y ahí arrancó y apareció entonces el posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Después llegó esta gente de la San Buenaventura a decir si quería participar. Y empezaba a hacer reemplazos de consultas de especialistas en el tema de acompañamiento de fin de vida y apoyo y soporte oncológico y de cuidado paliativo. Entonces nunca me desvinculaba. Después apareció un tema muy bonito en un hospital grande de la ciudad, que es el Hospital General de Medellín. Donde me dice la jefe del servicio de hospitalización, venga, acá tenemos un tema de humanización y nos interesa reestructurar el proceso de fin de vida porque consideramos que estamos haciéndolo demasiado técnico y se nos está olvidando el ser humano que estamos acompañando y a esa familia tan compleja. Claro. Entonces, usted nos monta aquí el servicio de cuidados al final de la vida. Y yo, claro, estoy allá 6 años y medio y estando allá me llaman de otra universidad para ser docente en el área de bioética y fin de vida. Todo se conecta. Y paralelo a eso, me ofrecen que si quería cursar la maestría en bioética, entonces hice la maestría. Entonces nunca me he salido, pero ya llevo 22, casi 23 años acompañando a finalizar. Pero ¿y cómo llegaste la primera vez a este punto? O sea, ¿por qué decidiste como tomar las clases, tomar el curso? Dijiste, sí, me quiero profundizar por ahí. Desde pregrado a mí me gustaba el tema de cuidado paliativo. Y haciendo yo el año de práctica, había una doctora que estaba en ese mismo hospital y era como de los pioneros en ese tema y yo cuando rotaba la veía y me gustaba mucho la forma como ella abordaba a los enfermos con enfermedades terminales, los pacientes no terminales, la terminal de la enfermedad. Y yo dije, yo quiero hacer una pasantía con ella en una electiva. E hice la pasantía y eso me cautivó. Yo quiero esto. En un futuro tengo programado hacerlo, pero no dije en tanto, no empezaron a aparecer las cosas. Qué impresión. Pues sí, todo se fue conectando porque además mira toda la historia que me contaste. Y al día de hoy siguen apareciendo eventos que me conducen a que no me desvincule del acompañar a personas en el final de la vida. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, necesitamos que nos des una charla a la familia tal porque tenemos tal proceso. Que en la empresa X queremos hacer un abordaje en el tema de fin de vida, muerte y duelo, porque hemos tenido pérdidas en el equipo de trabajo, en una cosa, en la otra, o la invitación que a un congreso o local, o un congreso nacional, o un congreso internacional para hablar de fin de vida. Entonces, todo hace que yo siga prestándome para esto. Claro.
Y hace aproximadamente 2 años yo tomé una iniciativa que nació en el Reino Unido que se llama los Cafés de la Muerte. Ya. Y empecé a hacer Cafés de la Muerte en Medellín. Inicialmente lo hacía en cafés pequeños, posteriormente lo hacía en restaurantes y finalmente lo terminé haciendo en un club social de la ciudad, Ok. donde llegaron a estar hasta 70 personas Wow. para dialogar sobre la muerte. ¿Y vos cómo les contás esto que haces? O sea, ¿cómo llegas a la natural, conversación? es que, a ver, ¿cuál es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como seres pensantes Ujú, y sintientes? ujú. Es que no nos creemos mortales. Entonces, el primer gran inconveniente de nosotros es pensarnos inmortales y creer que la muerte es un asunto que atañe solo al final cuando nos estamos muriendo. Total. Y eso hace que cuando yo llegue en una condición terminal, grave, que no sea curable, que de aquí para adelante lo que me van a asegurar es control de síntomas, Ujú. que me va a ir sentando en una silla, acostando en una cama, yo diga, bueno, ¿y qué tengo yo para morir? Total. Fíjate que hace unos años tuve yo una paciente muy particular, una señora de 93 años. Mm. Y la señora era completamente independiente. Vivía con una hija que le ayudaba a hacer algunas cositas, pero ella no permitía que le arreglaran. Ella hacía la comida, organizaba la cocina, no barría pues porque ya estaba con unos achaques, pero seguía demandando su autoridad, que todos deberíamos demandarlo independiente de la edad, y lamentablemente los hijos y los nietos nos quitan ese poder y esa autoridad. Totalmente. Entonces ella decía, no, yo sigo siendo la dueña de esta casa y yo hago todo. Pero no era consciente que tenía 93 años. Y que uno a los 93 años tiene ciertas limitaciones y ciertas restricciones físicas que te dicen, vení, dale, pero dale con calma, porque es que no sos un vehículo de 15 años que puede brincar, Exacto. montarse un árbol o saltarse un muro. Exacto. Y la señora, en una de esas, abusó de su confianza en un cuerpo viejo, Ah. se cae sentada y se fractura 3 vértebras en la parte baja de la columna. Situación que la conduce a sentarse en una silla. Claro. Y Entonces, a a mí me depender piden- muy fuerte de muchos. Sí, total. Hay una frase muy sabia que dicen los viejos que dice que nosotros nos morimos de las 3C o las 3K. ¿Cuál Cursos, es? caídas y catarros, cagadas, caídas y catarros. Diarreas, fracturas, neumonías. Si vos ves, ¿de qué le murió el abuelito que murió de muerte natural? Ah, una fractura de cadera. Ah, le dio una neumonía. Entonces, Sí. esta buscó una caída, una fractura. Y la limitó bastante, tenía mucho dolor, entonces me pidieron el favor de evaluarle en la casa para controlar el dolor. Cuando yo hablo con la señora le digo yo, ve, ¿qué quieres de la vida? Y me da una respuesta muy particular y que es muy frecuente, pero que no debería ser la esperada. Me dice, que Dios me dé salud y me dé vida. Wow. Y le digo, querida, Dios te dio 93 años de salud, 93 años de vida. Estás pidiendo lo que ya te gastaste. Tuviste todo este tiempo para prepararte para morir y en este momento estás extremadamente angustiada porque querés volver a ser la que eras hace 2 semanas haciendo absolutamente todo porque estabas ignorando tu realidad. Así es. ¿Ves? El talón de Aquiles de nosotros es no creernos mortales ni sentirnos mortales. Vos hablas de que estamos viviendo una vida. Yo les digo a la gente, estamos viviendo, muriendo una vida-muerte. Si yo vinculo la muerte a la vida, todos los días me pienso mortal, todos los días me siento mortal e intento encontrar herramientas para que al final del día, cuando se acerca la noche, que es una muerte pequeña, porque muero, yo diga, si esta es la última noche y esta es la muerte final, pues estoy en paz con esta realidad y no tengo pendientes para el mañana. Ujú. Qué locura hacer ese ejercicio. Pues me parece que es súper necesario. Uno Debemos generalmente. hacerlo. Exacto. Pero me lo estoy imaginando, pues, como en el hacerlo, y es que yo casi no lo hago. Fíjate que la semana pasada que estaba casualmente en este mismo sitio, pero en otro espacio, hablando con un grupo de personas que trabajan en esta empresa, yo empecé a hablar de la espiritualidad. Ujú. Y un man, ponele uno con 85 de alto y 10 centímetros más alto que yo, pues parecía Arnold Schwarzenegger, fue un tipo recuajo, fornido. Me dice, yo no creo en el alma. Entonces yo le decía, el hombre se llama Alejandro, yo, Alejo, está bien, pero vos al no tener una creencia espiritual, tenés un trabajo muy teso porque es que vos debes estar al día con la muerte. Porque a vos no te pasa lo que le sucede al que tiene una creencia desde la espiritualidad, desde la religiosidad o simplemente la espiritualidad entendida como trascendencia. Ujú. Vos te morís y muerta la perra sacaba las pulgas.
se te acabó la vida. Debes estar plenamente plácido, sin pendientes y resolver rápidamente los pendientes. Si se acerca esta muerte pequeña que es la noche y esta va a ser la última muerte. Dice, sí, yo estoy intentando prepararme. Entonces le digo yo, vení, vos en lo atlético y escultural que te ves, ¿estás listo para comprar un bastón? Entonces me queda mirando y me dice, no. Yo, listo, ¿y estaría listo para coger un pase y manejar una silla de ruedas? Me dice, no, menos. Y yo, ¿y si no fuera la silla de ruedas, sino una cama, estás listo para manejar cama? No, tampoco. Yo, entonces, mira, que es que vos te estás imaginando la famosísima muerte del justo, que te acostaste y un infarto no te dejó levantarte. Exacto. Pero es que esa es una de las tantas muertes que tenemos, donde sea una enfermedad que te acueste días, semanas o meses. ¿Cómo estás para eso? El hombre decía, no estoy listo. Yo, exacto. Entonces, si no crees en nada, con más razón estás abocado a estar en plena conciencia de la muerte. De acuerdo. Juan, ¿y cómo acompañas vos a las familias o las personas en este proceso, justo como para abordar la muerte y la ausencia? Vea, hay muchas cosas en el proceso de acompañamiento, pero hay una que es fundamental y es, nuestro imaginario nos conduce a pensar que la terminalidad o el final de la vida es la última semana, los últimos días o las últimas horas. Y ese error hace que las personas se expongan a procesos de gran sufrimiento físico, psicoemocional, familiar, espiritual, y las familias por contraprestación pues también sufran por eso. Claro. Cuando yo tengo una condición que es crónica, para los legos crónicos es algo grave y lo agudo es algo grave. Para nosotros en medicina crónico es algo de largo tiempo, más de 3 meses, agudo es algo de menos tiempo, menos de 3 meses o menos de un mes de evolución. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad que tiene más de 3 meses, tiene años, y que no es curable, que está progresando, que no es reversible, de entrada esto me está diciendo, estoy caminando mucho más seguro hacia la muerte que los que aparentemente están sanos. Porque la gente dice, estoy sano, yo les digo, no, estás aparentemente sano. Yo no me estoy muriendo aún, y yo, no, aparentemente no te estás muriendo aún, pero soterradamente no sabes qué está pasando debajo y que no estás viendo, y que de pronto brinca. Entonces, esperan estar postrados para decir, el momento de hablar de la muerte, el momento de recibir un médico, el momento de recibir una asesoría o en cuidado paliativo o en fin de vida. Yo les digo, no esperen hasta la última semana que el otro está o con una cantidad de síntomas que le nubla la mente para poder hablar. Total. O que perdieron la conciencia porque muchos entramos al final en un delirio que no nos permite conectarnos con la realidad y tener una conversación trascendental, no desde antes. Claro. Bueno, tengo un cáncer, no es curable, me está dando tratamiento paliativo. El tratamiento me está intentando asegurar una sobrevida de 6 meses, 1 año, 5 años. Listo, ya es el momento de que hablemos. Ve que tengo una insuficiencia del corazón, no me van a trasplantar el corazón, no me van a hacer ninguna cirugía, estoy tomando medicamentos hace 20 años, pero ya no es solamente los medicamentos, ya me estoy empezando a cansar, ya me estoy agitando, ya me ahogo, ya me hincho, ya estoy lento. Ya estás sintiendo casos de animal grande. Claro. Ven y pongamos la conversación porque es el momento. Y lo mismo pasa con el que tiene la enfermedad pulmonar, por ejemplo, el del EPOC, el típico fumador. Ya estás usando oxígeno, tenés que usar oxígeno 24 horas. Sí. No son solo los inhaladores. Estás con oxígeno 24 horas. Ya tienes una dependencia a un artificio que normalmente obtenemos de manera natural. Claro. Poner la conversación de una vez. Entonces, lo primero es generar conciencia de la gravedad de tu condición. 2, adquirir una postura humilde ante esa realidad, porque si vos te enfrentas a la muerte y la naturaleza te van a sobrepasar. Total. Y te van a humillar y te van a arrodillar y el sufrimiento va a ser desproporcionado. Entonces, intentar adquirir un ser humilde frente a esa realidad y decir, sí, esto es lo que conseguí, porque lo busqué por forma de vida que yo no digo que sea malsana, total, sino que fue la determinación de vivir de esa manera. Exacto, una decisión personal. Sí, porque tendemos a criticarlos y a generar una satanización de la forma de vida. Es que usted no vive sanamente. Vení, la vida sana es una convención creada por nosotros. De acuerdo. No es una realidad, es algo parcializado, es una realidad parcializada por la medicina y por la cultura contemporánea. Entonces no es que no haya vivido sanamente, vivió plenamente. Y ahorita te cuento una historia de un señor que pasó por una situación semejante. De una. Entonces,
Al vos ser consciente de eso, humildemente decís, no tengo las herramientas psíquicas para exponerme a la muerte, no tengo las herramientas físicas para resolver la molestia de mi condición, y espiritualmente creo, nos vamos a hacer la religiosidad, que estoy bien, pero al fin del paseo se dan cuenta que hay un montón de achaques. Aprendieron a rezar, pero no aprendieron a confiar, entonces no tienen espiritualidad tampoco. De acuerdo. Y le dicen a uno que se haga la voluntad de Dios. Entonces quédate quietecito, no, pero ¿cómo me vas a dejar morir? Entonces no me digas que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de vos. Exacto. Tú estás diciendo cómo vas a morir. Así es. Ya tu naturaleza te lo está poniendo. Dios no te va a llamar al celular a decirte, ve Juan Gabriel, déjate morir que es mi voluntad. Si os crees en un Dios, la forma como se manifiesta es a través de procesos naturales. La naturaleza pone esa voluntad. Entonces, cuando logran entenderlo, entonces sí, yo quiero conversar con alguien. Te llegan a mí. Yo les pongo sobre la mesa, estamos ante una condición compleja, no se va a curar, va a progresar. No es para aterrorizarte, porque lamentablemente la religión, la medicina y la guerra la vendemos con terror. Mucho de lo que la gente llega a nosotros es por el miedo a lo que les va a pasar. Y nosotros deberíamos ser más condescendientes, más bondadosos y más compasivos y no vender la medicina con terror. Es mostrar la condición que tienen, pero que hay una cantidad de procesos que podemos tratar desde la medicina. Inicialmente enlentecer las enfermedades, finalmente cuando no se pueden enlentecer, asegurarles que estén controlados de los síntomas. Hay dos grandes miedos que tiene la gente: morir con dolor y morir asfixiado. Es asegurarle a ese enfermo, vení, el dolor te lo intentaremos controlar hasta el final para que no tengas un dolor que te supere. Si estás asfixiado, asfixiada, te controlaremos la asfixia, oxígeno, y hay medicamentos además del oxígeno para controlarla. Pero si no es dolor ni es asfixia, sino que son convulsiones, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, inquietud, desasosiego, ansiedad, angustia, también lo podemos controlar. Entonces, ve, ya empezamos. El tema médico te lo controlo. 2, el tema psicoemocional. ¿Cómo estás con tu realidad mortal? Muerto el miedo, cagado el susto. Vení, dialoguemos sobre eso. ¿Qué te da temor? ¿Y qué sale ahí, Doc? Salen muchas cosas. ¿Qué es lo que más encontrás ahí? 1, te voy a contar un cuento para que entendas ese primero, que es la avidez. De una. Tenemos una cantidad de pendientes que son creados por nosotros. No hacen parte del proceso. Fíjate que había un cuento muy bonito de la India, que había un sujeto sentado en una escalera pidiendo limosna. Y de pronto llega un tipo muy bien vestido, ricamente vestido, se acerca a este hombre a darle limosna y de pronto lo ve y dice: ve, yo te reconozco, tú eres uno de los muchachos que estudió conmigo en la infancia, cuando estábamos en la escuela. Y otro lo mira desde el suelo y le dice: ah, sí, yo también te reconozco a ti. Y el que está de pie le dice: ¿y por qué estás en estas? Y le dice: porque la vida me miró con mala fortuna y he sido tan desafortunado que lo único que puedo hacer es ser un mendigo y pedir limosna. Y le dice: pero yo te veo a ti muy bien, muy enriquecido, muy afortunado. Y le dice: sí, afortunadamente a mí me dio con buena fortuna y mírame dónde estoy. Pero me dio un don. Todo lo que toque con el dedo índice de la mano derecha lo convierto en oro. Entonces el que estaba sentado en el suelo le dice: yo no te puedo creer que puedas tener esa virtud. Y le dice: sí, te lo demuestro. Y se agacha y toca el ladrillo con el dedo y lo convierte en un lingote de oro. Entonces levanta el ladrillo y se lo entrega al mendigo y le dice: ahora es tuyo. Ya la vida te sonríe, ya eres afortunado. Y el hombre se pone sumamente dichoso y feliz, pero pasados unos segundos se entristece y baja la cabeza. Y el que está de pie le dice: ¿y ahora qué te pasa? Ya tienes más de lo que esperabas el resto de tu vida. Y el que está en el suelo le dice: es que me acabo de angustiar. Porque sí, tengo este lingote de oro, pero si esto no me alcanza, cuando vuelva a ser pobre, ¿qué será de mí y de mis infortunios? Entonces el hombre dice: bueno, no te preocupes, te lo voy a ayudar a resolver. Y el hombre estaba sentado al lado de una tienda donde vendían figuras de cemento. Se acerca al mercader, le paga la figura de cemento, la toca con el dedo, que era un león de oro del tamaño de él, un león del tamaño de él, y lo convierte en un león de oro. Wow. Le dice: mira, ya lo compré para ti, ahora este león de oro es tuyo. Entonces el hombre estaba sumamente feliz y pasados unos segundos vuelve y se entristece. Le dice: ¿y ahora qué te pasa? Mira todo el oro que tienes. ¿Tienes más oro que incluso algún rey? Le dice: sí, pero si la vida me es tan larga y no me alcanza, volveré a mi infortunio de la mendicidad. ¿Qué será de mí? Entonces el hombre le dice: ¿qué quieres entonces de mí? Y le dice el que está en el suelo: que me regales tu dedo.
Eso se llama avidez y nos pasa a nosotros con frecuencia. Queremos hacer muchas cosas y no está mal, queremos lograr muchas otras, queremos tener muchas cosas, durar mucho tiempo con la gente, compartir en exceso con la gente, pero no entendemos que la muerte es ese límite que nos dice hasta acá llega tu necesidad y hasta acá llegan tus intereses. Si nosotros no logramos estar en paz con esa avidez, una de las grandes angustias es todo lo que me ha faltado por vivir y no lo voy a lograr por cuenta de la enfermedad o la muerte. Total. Entonces volvemos al tema de la humildad y aprender a renunciar. Llega un momento donde no lo puedo lograr. Y siempre, siempre nos va a quedar faltando. Así sea José María Acevedo, que tiene alrededor de 105 años y todavía va a su empresa. Siempre le va a quedar faltando. Sí. Entonces, si nosotros somos conscientes de nuestra finitud y que por consiguiente la finitud es para todo, yo me acabo y se acaba todo para mí, y acabo para todo, en esos 10 días estoy en paz. Entonces, uno es lo que me faltó por hacer. 2, ¿qué va a pasar con mis seres queridos? Y nos imaginamos muertos, como así que en esta cabina, del lado de acá del vidrio, viendo a la familia del lado de allá del vidrio sufriendo, y nosotros sufriendo por los que están sufriendo. Cuando al yo morir me desvinculo de esa realidad, ya estoy en un plano que si confío en la espiritualidad, estoy en un plano por encima de la realidad material, estoy por encima del bien y el mal. Al otro le corresponde asumir el duelo por mi muerte. 3, ¿qué va a pasar con mis cosas? ¿Qué va a pasar con la familia y mis cosas? ¿Van a pelear, no van a pelear, se van a enredar, la familia se va a desintegrar, va a seguir unida? Después de eso, ¿qué va a pasar conmigo cuando me muera? Entonces, los adultos muy mayores tienen la angustia de, es que tengo que exponerme a la ira de Dios, o tengo que exponerme a el juez que es Dios. Y todos tienen pecados, pero creen que tienen más pecados que virtudes y que por consiguiente esos pecados no van a ser resueltos y que van a tener que pagar por ellos. Claro. Y mira que hay una cantidad de angustias en función del morir que no solamente están vinculadas con el tema de enfermedad, están vinculadas con el tema de mi familia, mi realidad después de la muerte y a qué me expondré en ese después de la muerte. Claro. Pero en esa conversación que vas teniendo con el paciente, también la familia cómo se empieza a vincular con esa idea de la ausencia que viene en camino. Siempre porque es que a ver, el primer punto que hay que resolver es síntomas. Si vos estás tranquilo físicamente, tener la mente lúcida y dispuesta para una conversación trascendental. Hablamos del tema de tus emociones, cómo estás con vos, con tu realidad y con tu familia. Y eso se pone en ese espacio de la consulta. Dialogamos sobre tu espiritualidad y tu trascendencia, en qué crees, en qué confías y cómo estás reforzando eso, porque va a ser la mayor herramienta para poder estar en paz, para disponerte a morir. Soltarse y trascender total. Y la familia está acompañando, entonces obviamente la conversación va migrando por partes hacia la familia y la familia va viendo que ese ser querido está tranquilo en su proceso de fin de vida y muerte y está empezando a entender y está empezando a disponerse y para ellos se les hace triste, pero al ver la realidad del otro y que el otro lo empieza a abordar y a afrontar, no a enfrentar, merma la sensación de sufrimiento de la familia. Claro, y la ansiedad también debe bajar un montón. Sí, claro. Y ya lo que se hace es, te vinculemos a la familia, que les angustia a ustedes de lo que está pasando con él. Claro. Les pasa lo mismo, pero al revés. Los síntomas, ya se los vamos a controlar. Que está sufriendo, que lo veo ahí, no quiero, yo lo quiero mover, quiero que camine, quiero que haga muchas cosas. Sus emociones, ya lo estamos conversando, les preocupa a ustedes. ¿Cómo están ustedes con la muerte? Y no es para que lo despachen, es para que le digan, estamos en paz, estamos sumamente agradecidos, estamos plenos hasta el día de hoy porque tuvimos un papá, una mamá, un hermano, una abuela, un hijo, una hija, que nos da el placer de haber disfrutado de esa persona. Hay una pregunta que yo les hago a las familias cuando están en una angustia tan grande. Yo les digo, venga, les voy a poner 2 escenarios. El escenario actual de que están acompañando a morir ese ser querido y el dolor que implica el acompañar a morir ese ser querido. Y si vale la pena haberlo conocido y eso justifica el dolor de esta realidad. O 2, si yo les puedo borrar el dolor, pero quitar la historia que vivieron con él y que nunca existió, ¿cuál de los 2 escenarios escogerían? Y la respuesta es muy obvia, claro, el primero. Claro. Y exacto. Entonces van a resignificar. ¿Valió la pena conocerlo? Sí. Entonces entiendan que al final
amar siempre va a doler. Pero justifica lo que se amó, el ser amado y el amor que se recibió al dolor que hay hoy. Sí, listo. Entonces, resignifiquemos eso y asumamos ese dolor que una vez se muera se va a llamar duelo. Claro. Que significa igual dolor y que se demorará meses, años, ocasionalmente toda la vida para algunos que no tienen las herramientas para poder transitar un duelo. De acuerdo. Entonces ve que también se empieza a abordar a la familia en el proceso de desapego, en el proceso de duelo y en el proceso que se viene. Claro, de acuerdo. Juan, y en este proceso de acompañar a familias, personas a morir y a vivir esa ausencia, que ha cambiado en vos desde la visión de la muerte? Que me da tranquilidad. Ya no peleo con la muerte. Ya. O sea, si a mí se me acerca la muerte hoy y me dice, y entonces nos vamos, yo le digo, listo. Me faltará muchas cosas, sí, pero si es el momento, sé que siempre me va a quedar faltando. 2, que la experiencia con miles de personas acompañadas a morir, no ayudadas a morir porque yo no las ayudé, las acompañé. He entendido y he experimentado, viéndolos, que la muerte es tranquila. Este vehículo biológico sabe morir. El cuerpo es muy sabio, como dicen por ahí. Sí, claro, el cuerpo es sabio. El cuerpo tiene las herramientas para morir. Es un cuerpo mortal. Es el ego el que duda de esas herramientas y es el ego el que angustia en ese final. Qué fuerte. Entonces saber agachar la cabeza ante la muerte. Porque va a llegar un momento donde nos toca. Hay un cuento muy bonito. ¿A usted te gustan los cuentos? Sí. Ha contado un cuento muy bonito. Fíjate que había un muchacho de la época de nuestros bisabuelos, que infortunadamente eran los hombres por nuestra sociedad tan machista, que cuando cumplía la mayoría de edad, el hombre decidía salir de su pueblo, recorrer el mundo y hacer fortuna. Y sucedió que un muchacho hijo único emprendió ese camino. Inmediatamente sale de su casa, se encuentra con un anciano que estaba a las afueras del pueblo. Y le pregunta, joven, ¿hacia dónde te diriges? Y le dice, mi señor, acabo de cumplir la mayoría de edad y voy a hacer lo que mis contemporáneos, a recorrer el mundo y si soy afortunado, a conseguir fortuna. Y el viejo le dice, ¿y tú me permitirías acompañarte un tramo de este camino que estás iniciando? Y el joven le dice, pues señor, por supuesto, ¿usted hacia dónde se dirige? Y le dice, no, yo me quedo en el siguiente pueblo que está en la ruta tuya. Y se fueron caminando. Y para cortar el cuento, porque el tiempo es corto también, cuando estaban aproximándose al siguiente pueblo y se estaba acercando la noche, el viejo para al joven y le dice, muchacho, para. Y el muchacho le dice, mi señor, le pasa algo, se siente mal, está enfermo. Le dice, no, te quiero preguntar algo que no me has preguntado durante todo un día de caminata. ¿Sabes quién soy yo? Y el muchacho le dice, no, mi señor, no tengo ni la menor idea. Y le dice, soy la muerte, muchacho. Entonces lo me da usted y le dice, ay, mi señor, apenas salí de mi pueblo, apenas cumplí la mayoría de edad, apenas voy a conocer y hacer fortuna. Y usted se va a ir conmigo. Y le dice, no, hombre, no sea tonto. Yo vengo por un sujeto a este pueblo. Pero por tu amabilidad y por tu cordialidad te voy a dar un regalo. Te anunciaré el día que llegaré por ti. Entonces el hombre quedó angustiado, pero alegre porque tenía ya la gran incertidumbre resuelta. Ya iba a saber cuándo se iba a morir. Claro. Y pasaron los años, y los años, y los años, y al cabo del tiempo, le toca la puerta. Cuando el hombre abre la puerta, se encuentra con el anciano. Y muy asustado le dice, pero mi señor, muchos años atrás, usted me prometió que me anunciaría cuando vendría por mí. Y el viejo le dice, ¿se te puso el pelo blanco, muchacho? Y el hombre le dice, sí, mi señor, se me puso todo blanco y se me cayó la mitad. ¿Se te arrugó la piel? Sí, mi señor, parezco una pasa. ¿Se te debilitaron las piernas? Sí, mi señor, se me debilitaron, adelgazaron y tengo que usar un bastón para poder caminar. Para finalizar el viejo con una pregunta, ¿acaso te parecen pocos anuncios los que te he venido dando? Vamos, muchacho, que se te acabó el tiempo. Joder, madre. Si nosotros fuéramos conscientes de que el cuerpo nos da mensajes de que estamos muriendo, tendríamos herramientas. Total. Ahí me dicen, ¿pero por qué la cultura no nos enseña a morir? Yo les digo, es que eso no es solo responsabilidad de la cultura. La cultura no va a morir. Yo soy el que estoy muriendo, es una responsabilidad particular. No esperes que el otro te lo dé. Ya sos consciente de que sos mortal, ¿qué estás haciendo para pensarlo? Así es. Así es. Y en esa conversación que tienes me parece que es muy interesante porque además lo abordas desde una narrativa que también es muy cercana, muy tangible para las personas. Cuando la familia ya empieza a entender lo que me decías y un poco como esos últimos días y cuando llega el momento, un poco como los acompañas ahí. Estás presente también como en ese proceso en el que ya pues no están. Normalmente yo los veo en el primer acercamiento, que es poner la realidad sobre la mesa y discriminar todos los aspectos factibles de discriminar para que ellos lo vean sencillo. Y como vos decís,
yo lo vuelvo coloquial. Hay una cosa cuando yo he sido docente, fundamentalmente en pregrado, generalmente en posgrado, y es que yo le digo a los estudiantes de medicina que es que nosotros hablamos un idioma que es incomprensible para el que no es médico. Total. Por consiguiente, nosotros debemos elevarnos a la capacidad de comprensión del otro, y es volverla el diálogo técnico un diálogo coloquial. A la modista en sus términos de modistería, a la ama de casa en sus términos de ama de casa, al carpintero en sus términos de carpintería. Empatía. Entonces a mí me decían los muchachos, ¿y uno cómo hace eso? Pues es tu responsabilidad cuando decidiste ser un actor social que está ofreciendo una actividad que se llama medicina. Tenés que pensar en a quién les estás entregando eso. Vos no lo estudiaste para que el otro venga a vos, vos lo estudiaste para ir a donde el otro. Entonces, coloquializar y volver la información a la comprensión del otro, y cuando lo comprenden, entonces lo ven más sensato, más natural, más normal, lo pueden razonar de una manera diferente, menos técnica, sentir de una manera diferente, más humana, más natural, y de ahí en adelante, las siguientes aproximaciones es para ir ajustando el tema de síntomas, para retomar conversaciones que quedan pendientes porque en una hora y media de consulta pues es muy difícil abordar toda una vida de historia que estaba viendo determinar. Entonces, retomar ve qué falta. Yo hago dos preguntas cuando estoy próximo a terminar. ¿Qué te preocupa? ¿Y qué te da temor? Entonces, siempre tiendo a traer las dos preguntas. Bueno, ¿y qué te preocupa? Con respecto a lo que hablamos la vez pasada y lo que hemos conversado hoy. Y de todo este proceso, a lo que ya has caminado y has entendido, ¿qué te da miedo? Para que intentemos poner las cosas afuera, y cuando vos las ves afuera es más fácil resolverlas que cuando las tenés adentro. Claro. Y a la gente le da mucha risa y se burlan de mí porque yo siempre les digo, ¿alguna duda? Y soy insistente y pregunto muchas veces eso o algo más. Entonces cuando me ven en la calle los familiares de personas ya fallecidas, cuando se despiden de mí, se acuerdan mucho de eso, entonces dicen, ¿alguna duda? Y mira, ¿usted por qué pregunta tanto eso? Y yo, ¿por qué? Yo tengo una queja muy frecuente de las familias y es que los médicos no dejan preguntar. Y muchas veces no preguntan por temor, por ignorancia, por tiempo, pero aquí tienen todo el tiempo para preguntar todo lo que quieran. Para cuando yo me vaya no me digan no me pregunté, por eso les pregunto yo, ¿qué más quieren preguntar? Y si están ávidos de conocimiento en un tema que mis colegas lamentablemente no están formados ni ponen, yo se los estoy poniendo acá para que ustedes lo pongan. Así es. Muy bien. Juan, y sobre este proceso del duelo, o sea, ya la persona ya no está en el plano, ¿este proceso del duelo también lo acompañas? Sí. Y un poquito que has encontrado ahí, pues como que es lo que más le cuesta a las familias de superar el duelo. ¿Ves? O sí, transitarlo. Sí lo acompaño, pero no es lo más frecuente, porque los duelos son procesos muy lentos. Y el duelo, en el proceso de asesoría y acompañamiento, normalmente no arranca al momento de fallecer el ser querido. ¿Por qué? Porque vos estás aturdido. Claro. Tú no estás en capacidad de recibir una cantidad de información, porque es que apenas te estás adaptando a una realidad. Tu vida se parte en dos, antes de que muriera y después de que se muriera. Así es. Hasta que vos no salgas de ese shock tan severo que se puede demorar días, ocasionalmente semanas, unos meses, vos no estás dispuesto a empezar a escuchar información sobre el proceso de duelo y a dialogar sobre eso. Todos tenemos la capacidad de caminar un duelo. Por consiguiente, los duelos no necesariamente tienen que ser ni medicalizados ni psicologizados. O sea, la herramienta de psicología, la herramienta de medicina, la herramienta de psiquiatría es para aquellos que el duelo los está desbordando y que no encuentran en sus procesos naturales herramientas para caminar un duelo. Pero en general, el duelo lo sabemos hacer. La intervención psicológica es muy reciente, pero si vos te vas 50, 100 años atrás, y si llevamos 250.000 años, llevamos 250.000 años acompañando a morir a nuestras familias. Eso significa que tenemos la forma de caminar el duelo. Así es. Ahora que somos conscientes de eso, pues obviamente ofrecemos herramientas para el que lo está desbordando. Claro. Entonces, no lo acompaño porque es demorado. Un duelo puede demorar. Ve, si vos te vas a la literatura técnica de la psiquiatría, dice que 6 meses. Algunos dicen que 3 años. Pero en la experiencia, un duelo no tiene tiempo. Un duelo es una condición particular y personal. Y vos puedes resolverlo antes de 6 meses, o después de los 3 años, o mucho más tiempo. Depende de muchos factores. Uno, cómo ha sido la relación
con esa persona que se murió. Y si el vínculo afectivo es un vínculo muy intenso, por consiguiente el desvincularse paulatinamente a ese ser vivo y vincularse a lo que queda en los recuerdos es mucho más demorado. Claro. Si hay una relación que llamamos complicada, antes llamada patológica, pero una relación que es compleja con ese ser querido y que hay una dependencia que supera lo natural, pues obviamente el duelo va a ser más complejo, va a requerir quién. Y eso es una consulta tras otra consulta. Entonces, imagínate si yo, 30, 40 mil personas que he acompañado a morir, yo me encargo de hacer duelos, ¿a qué horas acompaño el duelo de toda esa gente? No te da. ¿Y a qué horas veo el enfermo que está muriendo y de su familia? No me da. Entonces, ¿yo qué hago? Es delegar. Claro. Pero sí hay unas herramientas iniciales para ellos y es identificar que están en duelo. Nosotros tuvimos una gran pérdida en los últimos 50 años o en los últimos 30 años y es la pérdida del luto. Luto no es igual a duelo. Luto es la bandera del deudo. Cuando vos hace 30, 35 años veías a una mujer vestida de negro porque enviudó, o un hombre con una bandeleta negra en el brazo, o los hijos del papá o de la mamá con una bandeleta negra en el brazo, lo que te estaban diciendo a vos y a la sociedad es: se me murió alguien importante. Por consiguiente, la familia, el entorno laboral, el entorno social se adapta a mí, porque me ve como un deudo. Claro. Cuando perdimos el luto, el deudo se tiene que adaptar a la dinámica de la familia, a la dinámica laboral y a la dinámica social. Que va a la velocidad de la luz además, claro. A una velocidad vertiginosa para este que está lento, que empieza a pensar lento, a trabajar lento, a tener unas fluctuaciones en el comportamiento importantes, en las emociones gigantescas, porque fluctúan entre la tristeza, la ira, la melancolía, la nostalgia, la ausencia, la ambivalencia, ocasionalmente la alegría, porque también se da alegría, y no podemos generar culpa porque nos alegramos en duelo. Pero cuando teníamos el luto nos permitía que en el trabajo entendieran: vean, no rinde, sí, es que se le murió papá. Vean, no socializa, claro, se le murió la mamá. Vea, se desconcentra, claro, se le acaba de morir el hijo. Claro. Lo aceptábamos, lo adaptábamos, lo tolerábamos hasta que ya salían. Que es, si pudiéramos recuperarlo, que no se va a recuperar. Porque muchas cosas en función de la muerte se han ido perdiendo, especialmente qué hacemos con los muertos, que se ha perdido mucha cosa. Lograríamos tener un ambiente más sano para las personas que están en duelo y que sea más acogedor. Entonces, 4 puntos fundamentales para un deudo. Primero, el que muere nunca volverá. Primera tarea fundamental del duelo. Reconocer que el otro nunca va a estar conmigo en el plano material. Esa aceptación me parece muy, muy difícil. Sí, pero parte del que vos día tras día, si te duele, digas: hoy no está y no va a estar nunca más. Hasta que lo hagas consciente y lo subas a tu conciencia y te permita eso decir: estoy en la inmunda, pero tengo que seguir. Segunda tarea: lo que el otro me daba, no me lo va a poder dar. Por ende, no espero más del otro. Ya nunca más va a estar para mí. Está en mis recuerdos, está en mi historia, está en mi energía, está en mi espiritualidad y mi trascendencia, y en lo que quedó de él o de ella. Tercera tarea: lo que yo le entregaba, perdón, no se lo puedo dar. Ya no está para recibirlo. Así es. Entonces me debo quedar con eso y ver cómo lo gestiono y hacia dónde lo direcciono, porque el otro no está para recibirlo. Cuarta tarea: yo sigo estando, el otro no. Yo sigo vivo, el otro no. Y yo no vivo para el otro, vivo para mí. Por consiguiente, debo todos los días intentar meterme en la cabeza, que no es fácil, es muy complicado, que debo intentar seguir viviendo y de las cenizas todos los días rehacerme y reconstruirme para reestructurar nuevamente mi vida, para que a la vuelta de muchos meses o muchos años mire para atrás sin dolor, sin tanta tristeza, con nostalgia, pero en paz. Total. En ese momento habré elaborado un duelo. Y eso podrá tomar pues también el tiempo. Lo que conecte es que a usted dice la gente: es que el duelo dura mucho tiempo. Sí, porque el duelo es un proceso. Claro. Y los procesos requieren de 2 situaciones o 2 condiciones: tiempo y trabajo. Si vos no trabajas y esperas que eso se resuelva, nunca se va a resolver. Así es. Es que llevo 20 años y este duelo no ha pasado.
¿qué has hecho para intentar que este duelo sea resuelto y que vos puedas continuar tu vida con la ausencia de ese ser querido, pero con la presencia tuya? Y ubicarlo donde sigue estando, en tu corazón, en tus emociones y en tus recuerdos. De acuerdo. Entonces, hay que invertir y es doloroso, bastante. Claro. Porque es el precio de haber amado, al final siempre va a doler. Sí. Juan, y para eso recomendás ritualizar como también el proceso, o sea, como de la ausencia, un poco ahí como has dado consejos. Los rituales son fundamentales, y que ya lo mencionaste. Fíjate que ayer creo que muy charra, porque yo me dirigí a ver a un enfermo, y yo antes de llegar, yo llamo a la familia para que me cuente la historia, porque eso les ahorra a ellos tiempo de consulta y les da tiempo para muchas otras cosas. Claro. Porque si yo llego allá y me van a contar toda la historia en 20 minutos de qué pasó, pues eso obviamente le va a quitar 20 minutos a una consulta de 1 hora. Entonces yo les digo, cuéntenme, para yo saber cuál es el escenario y ver a qué voy preparado y conocer el contexto. Entonces ayer yo me dirigí a la casa de un señor de 81 años y yo llamé a la novia del hombre, una novia de, yo creo que esa señora debe tener 65 años. O sea, Okay. El señor era una tracacunas y ella una tracatumbas. Entonces yo le decía, contame cómo está. No, fíjate que ha estado hospitalizado los últimos 2 meses como 5 veces, hospitalizaciones largas. La última salió muy mal, delirando, muy perdido. Y en los últimos días ya no habla, despierta muy poco, no se le entiende lo que habla, duerme mucho y come mínimamente. Entonces le dije yo, tu novio se está muriendo. Me dice, no se está muriendo. Los signos vitales están muy bien. Entonces me llegó contando la historia y reforzaba lo que me decía. Entonces le decía yo, ahorita conversamos, pero él está muriendo. ¿Cómo así? Yo, ahorita conversamos cuando llegue. Cuando llego a la casa, los 2 hijos están en el exterior. Entonces yo conecto en videollamada a los hijos, estaban 5 hermanos en la sala, más una cantidad de gente, eran como 10 personas en la casa. Entonces cuando yo lo vi en la habitación, yo llego, me dice la novia, ¿cómo lo ves? Y yo, él está agonizando. Me dice, ¿serio? Yo, sí, tiene todos los signos clásicos de una agonía. Vení que es que la conversación no es para él, lo revisé y me fui con ellos para la sala. Y entonces empecé a conversar con los hijos y le di a los hijos, vea, el papá está en estas, el papá está agonizando. ¿Qué quieren ustedes? Entonces ellos no esperaban el hecho de, ¿cómo que el papá está agonizando? Nosotros lo vimos hace un mes y a pesar de que estaba en la clínica, de que tiene mucha edad, de que está muy enfermo, de que estaba infectado, de que tenía una cantidad de enfermedades, él se paraba, se sentaba, no caminaba y lo manejábamos en una silla de ruedas, pero no está tan mal. Y yo, pues, hoy está así. Acá tenemos 2 caminos. O hacernos a los que no está pasando e intentar jugar a ser Dios como jugamos los médicos y empezar a esculcarle una cantidad de cosas para buscar de qué se está muriendo y que lo conduja a la agonía y ya lo pone a clínica y exponerlo a un proceso más complejo y a la familia. O intentar agachar la cabeza con humildad y entender que el hombre ya se dispuso para morir. Así es. Entonces, el primer ritual, ¿cuál es? Observar y escuchar y entender que la naturaleza de ese señor viene diciéndoles a ellos como familia y a nosotros como profesionales, voy para atrás y me voy a morir. Si yo como médico lo veo venir y le digo a la familia puede enojar conmigo, pero ya están avisados de que se deben intentar preparar más rápidamente para el morir. Total. Ellos no estaban preparados para eso. Estaban preparados para una infección por una artritis de una rodilla que se había infectado, una hemorragia que estaba haciendo, un problema de la médula que no producía sangre, una insuficiencia del corazón, una insuficiencia del riñón, y una cantidad de cosas que el señor tiene una cantidad de enfermedades, parecía un libro de medicina. Pero que el médico y todos los médicos que lo vieron nunca intentaron poner la conversación de un adulto de 81 años que tranquilamente, a pesar de estar con muchos tratamientos, iba declinando progresivamente. Por ende iba diciéndonos a nosotros como médicos, este hombre rápidamente se va a acelerar. Entonces, primer ritual es poner al otro en consonancia con la realidad de la muerte, para el otro empezar a prepararse y acompañar a morir a ese que se está muriendo, y poner las conversaciones fundamentales para ese que se está muriendo. Que me decían, no, es que él pidió 4 curas, y yo, o sea que él ya se sentía a morir. Claro, le puso los santos óleos 2 veces porque los pidió. Entonces ve que él ya le está diciendo, me estoy muriendo, pero ustedes están haciendo todo para que yo no me muera. Exacto. Y por ende no se habla de Bruno como en la película. No pongamos la conversación porque no se está muriendo, nosotros lo queremos. Entonces,
Primero eso. 2, bueno, la realidad es clara. Ya sí se está muriendo. ¿Estamos dispuestos a acompañarlos o no? Entonces los hijos, no, venga, llamemos al hematólogo para que el hematólogo opine, porque es que le ha sido muy importante en este proceso, a ver qué más podemos hacerles, si realmente lo llamamos para la clínica o no. Yo les dije, pues yo creería que no es lo más adecuado, pero si ustedes quieren llamar al hematólogo, llamemos al hematólogo y el hematólogo les va a decir, llévelo para la clínica y estúdielo, pero yo no lo voy a tratar porque es que en este momento la condición no es la condición hematológica. Es todo que es un punto para morirse. Entonces, paramos la llamada, seguí conversando con la familia y en 5 minutos me llamó uno de los hijos y contactó al otro. Y me dijo, no me contesta el hematólogo. Entonces yo, bueno, ¿ustedes qué dicen? La decisión es de ustedes. Lo sacamos por una clínica, yo no lo recomiendo, pero tampoco lo voy a transgredir. Ustedes lo quieren, se lo llevan o lo dejamos en la casa e iniciamos control de los síntomas asociados a la agonía para que él termine tranquilo, no para acelerar la muerte, para que termine tranquilo. Y sucedió un movimiento energético muy bonito que yo llamo los ausentes presentes. Yo les digo a la familia, vea, es como si él se parara de esa cama en su agonía, no el físico, el energético, se sentara en la sala, escuchara las angustias de sus hermanos, de sus hijos, la ambivalencia y la incertidumbre, nos lo llevamos, le hacemos o no lo hacemos, el hombre dice, no, qué pena, yo le voy a resolver a esta gente el proceso, voy a arreglarlo. Y sale corriendo para esa cama y empieza a apagar switches. Cuando yo estaba teniendo esa conversación con ellos, la segunda conversación, llega un cuñado del hombre y me dice, doctor, venga. Cuando yo digo ese doctor, venga, es porque se está muriendo. Entonces yo me paro con calma porque yo soy muy pausado, yo no dramatizo ese momento y no genero más ansiedad de la que ya hay. Yo voy con calma, me acerco a la cama, yo le vi el color y dije, este hombre, para adentro yo dije, este hombre se está muriendo ya. Lo que yo le había dicho a la novia en el teléfono sin haberlo visto. Claro. Porque la experiencia le dice, no, ya se pone. Entonces yo vi que empezó a hacer pausa respiratoria. Yo dije, este man se va a morir en los siguientes minutos. Y estaba muy pálido. Entonces yo estaba con el celular, volteé la cámara y le dije a los muchachos, miren al papá, ya la decisión está tomada. No la tomaron ustedes, la tomó él. Ya se está muriendo. Ay, ¿cómo así? Sí. Entonces les puse la cámara para que lo oyeran. Entonces empezaron a decirle, papá, muchas gracias, papá, vete tranquilo, papá, te agradecemos por todo. Segundo ritual, despedirnos. Agradecer, el agradecimiento es un acto de infinita humildad, pero un acto de infinita comunicación y conexión con la esencia y con la espiritualidad. Y vieron en esos, ponerle 2 minutos, mientras el hombre hacía pausa respiratoria más larga, hasta que se quedó y no reanudó la respiración. Hacía el típico, la respiración del pececito que sale del agua. Hizo 2 respiraciones así y me dijeron, ve Juan, ya. Y yo, sí, ya, tu papá se acabó de morir. Se ponen a llorar, ya yo los dejo mirándolo un rato, yo me quedo callado y quieto, tranquilo, la familia, ¿qué pasó? Yo, ya acabo de morir el señor. Y entonces, calma, no hay afán, llamamos a la funeraria, calma, no hay afán. Tercer ritual, es el muerto del ser querido. Me debo exponer a ese muerto para que conscientemente quede grabada la imagen. Y esa imagen me permita determinar que a partir de este momento nunca más lo voy a ver vivo. Pero tenemos un afán impresionante, llame a la funeraria, lléveselo, créemelo. Como ocultarlo, como, sí. Vení, es el ser que querés, listo, ahí tienes el traje que conoces. ¿Por qué querés deshacerte de ese traje tan rápido? Es que me angustia. Sí, pero él está tranquilo. ¿Lo viste morir tranquilo? Sí. ¿Está en su proceso de muerte? Sí. ¿Es el muerto que el otro puso? Sí. ¿Ese muerto tiene afán de que se lo lleven? No. Entonces, ¿por qué vos tenés afán? De acuerdo. Porque me duele. Exacto, es que estás arrancando un duelo. Necesitas exponerte a eso para arrancar el proceso de duelo. Y vos puedes dejarlo en este clima tranquilamente de 18 a 24 horas, ese traje en esa cama. No se va a descomponer en 18 horas. Ay, pero ¿qué hacemos? Y me voy a meter en un tema que no tiene que ver con la medicina, que tiene que ver con la trascendencia. Voy a irme a lo esotérico. Si vos te acabaste de morir físicamente y llevas 81 años acostumbrado a esa imagen y de pronto te ves al lado del muerto, ves tu traje en una cama, todo el mundo llorando porque te moriste, vos estás aturdido. Hombre, ¿por qué no darle al otro si el otro como esencia espiritual existe y acabo de salir de ese evento
y se está viendo ahí y se tiene que adaptar a esa nueva realidad, dejarlo estar un ratico al frente de su muerte para que se vea y diga, pues mamá, ¿me morí o no me morí? Esa gente está llorando. Hombre, como que sí me morí. Uy, fue pucha. ¿Y qué sigue en esta vida? Nada, ya no estás vivo. Sigue la parte espiritual. ¿Y qué continúa? Acogete a lo que hay a tu alrededor y que hay energéticamente a tu alrededor para adaptarte y poderte ir de esa habitación, dejar esa familia si quieres dejarla, dejar ese cuerpo y empezar el tránsito espiritual que corresponde porque te acabaste de morir. Entonces hay quienes recomiendan dejarlo mínimo 6 horas, porque dicen es que hay una energía que se está adaptando, Claro. una energía que salió completamente conmocionada. Hay que darle tiempo al muerto que está en su nueva etapa y al vivo que está en su nueva etapa. Entonces ve, tercer ritual, exponernos al dolor. Y ya de ahí, si quieres velarlo, más exposición y darle a la gente la posibilidad de verlo, sino que no queremos culturalmente el cuchicheo de que se murió, cómo se murió, murió tranquilo, quién está. Eso es parte de un proceso fúnebre. Así pero es. ya no queremos exponernos. Entonces cremarlo es la forma más rápida de deshacernos de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque es que enterrarlo implica tener un vínculo con ese ser que está muerto hasta que ya hagan una exhumación en 4 años y tengan que cremar los huesos, que es un segundo entierro. Entonces ya no queremos exponernos a ese dolor, ni estar limpiando una lápida cada 8 días en un cementerio, ni cada día los muertos ir al cementerio a arreglar la tumba, porque eso nos remueve el dolor. Queremos no tener dolor cuando el duelo implica dolor. O sea, pensamos que la vida es alegría. No, esto es un paquete completo. Y un paquete que compramos con alegrías, con tristezas, con rabietas, con frustraciones. Y no podemos quitarlo. Sacar solamente la alegría. Todo el paquete nos corresponde. Así es. Doc, para ir cerrando, si esto lo está escuchando una familia, alguna persona que haya perdido hace poco a un familiar, un amigo, lo que sea, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le dirías para que enfrente este proceso? Lo primero es, no lo enfrenten. La muerte no está peleando con ellos. La muerte no peleó con ellos. Simplemente llegó, porque correspondía. Pero es que estaba muy joven. No estaba joven. Estaba tan suficientemente viejo que se murió a los 21, que se murió a los 7, que se murió a los 90, que se murió a los 110. Entonces, no estaba joven ni fue prematura. No lo esperaba desde el ego. Pero si murió es porque era el momento. La muerte es concreta. La muerte es determinante. Pero invita a pensar en que era el momento. De acuerdo. 2. No acaba ahí. Si tienen una conciencia de espiritualidad, confíen que ese ser espiritual no murió. Simplemente se quitó el traje, que es lo que nos permite verlo, olerlo, sentirlo, escucharlo y tocarlo. Pero sigue siendo un ser espiritual, o un ser energético, o un ser de luz. Si confiamos en algo espiritual. Si no, nos dejó una cantidad de experiencias, recuerdos, momentos, imágenes, videos, audios que tenemos guardados en nuestra mente y que nos emocionan y nos mueven el alma. O si no tenemos alma, el corazón. Entonces sigue estando. 3. Todo muere. Por consiguiente, todos debemos en algún momento pensar que el que está al frente se va a morir. Y que es doloroso. Pero si el otro se murió, nos dijo, te lo corroboré, todo muere, me morí. Y no me muero para angustiarte, me muero porque terminé mi proceso. Y está bien, y es en ese momento. Entonces, es confiar que la muerte tiene un porqué, y que ese porqué se lo tenemos que dar nosotros. Y que tiene que ser muy doloroso, sí, pero de nosotros depende si nos quedamos sumidos en un dolor eternamente, o lentamente vamos caminándolo hasta que salgamos, pero que seguimos viviendo. Y que al final, vuelvo al tema de la espiritualidad, si somos seres espirituales, cuando nos quitemos el traje nos vamos a encontrar con ese ser de luz que sigue estando de una manera diferente. Yo les pregunto a las familias, ¿el alma existe? Sí. ¿Quién emite el alma? La respuesta típica es Dios. Yo les digo, bueno, si Dios emitió a ese ser de luz que se llama alma, tiene las mismas características, omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Omnipresente, está en todos los espacios, en todos los tiempos, sigue estando acá, no se fue. Omnipotente, es un ser poderoso, y nosotros también lo somos, confiemos.
y omnisapiente, tiene una gran sabiduría, entiende que no murió. Y al final nosotros cuando nos quitemos el traje también lo entenderemos. Es confiar que el otro nos está invitando en carne propia a prepararnos para nuestra muerte, para que al final sea menos dolorosa para nosotros y menos dolorosa para los demás. Increíble. Juan, muchas gracias por todo esto que Gracias a nos contaste. vos. Es un placer, ojalá esto lo escuche mucha gente. Sí. La muerte hay que apersonárnosla. No, increíble. Me dejaste con demasiadas ideas adentro que tenía como por sacar. Yo le tenía mucho miedo a la muerte durante toda mi vida. Por Que se vaya mi mamá, que se muera mi papá, que yo me muera y entonces mi mamá se quede embalada. ¿Me entiendes? Como un montón de cosas que ya me resolviste un montón de asuntos hoy y me quedo como con un montón de cosas por escribir. Así que mil gracias por estar acá y por contarnos todo esto. Muchas gracias a vos y ojalá este no sea el primero, ojalá sea el primero de muchos. Que así sea. Juan, muchas gracias, hombre. A vos. Gracias, Juan. Hermanito, no, tiene que resolver todo eso. Qué buena conversación. Y son conversaciones que hay que tener con ellos, hombre. Sí, claro. Es que ahorita sigue grabando. Somos Palabras es un podcast producido por mí. La asesoría editorial es de Margarita Restrepo y el diseño de sonido de Andrés Rocha y Lauren Gómez. Soy Juan Gabriel Agudelo. Síguenos en Instagram en @somospalabras y haz parte de nuestra comunidad.